En el frío abrazo de principios de 1851, Royce Oatman, su familia y una caravana de carretas de entre 80 y 90 almas esperanzadas partieron hacia el oeste a través de lo que hoy es Arizona. Las desavenencias pronto fracturaron al grupo, dejando a los Oatman con un grupo más pequeño de unas 20 personas y apenas 8 carretas. Optando por la ruta de Cook y Kearney, siguieron un camino hacia el sur desde el Río Grande. Esta ruta del sur prometía un viaje más corto, pero era famosa por su terreno implacable y su clima impredecible. Su travesía fue una lucha constante contra las adversidades. La comida escaseaba, el ganado se agotaba y la mala suerte parecía acechar cada uno de sus pasos. Para cuando llegaron al polvoriento pueblo de Tucson, sus provisiones casi se habían agotado y sus animales estaban al borde del colapso. Tucson, un pequeño oasis en el desierto, ofrecía una tentadora oportunidad para descansar y recuperarse. Sin embargo, los Oatman, junto con las familias Wilder y Kelly, anhelaban las tierras fértiles y el nuevo comienzo que prometía California. Las noticias sobre cosechas abundantes y una economía próspera alimentaban su determinación. Les preocupaba que quedarse en Tucson, dependiendo de futuras cosechas que ni siquiera habían sido sembradas, solo llevaría a la hambruna para sus familias numerosas. Impulsados por la esperanza y un toque de desesperación, siguieron adelante. Su viaje continuó hacia el noroeste, adentrándose más en el implacable desierto de Arizona. A mediados de febrero llegaron a un grupo de aldeas Pima. Los Pimas, conocidos por su hospitalidad, eran una esperanza de ayuda. Pero incluso los Pimas estaban luchando con una mala cosecha, lo que los dejaba con poco para compartir. Desanimados pero no derrotados, los Oatman enfrentaron una decisión difícil. Los Wilder y los Kelly, inquietos por los rumores de incursiones apaches más adelante en el camino, optaron por quedarse con los Pimas. El señor Oatman, un hombre de espíritu resuelto, se encontró en una situación precaria. Su ganado, antes motivo de orgullo, se redujo a solo 2 pares de vacas y un solo par de bueyes enfermos. Estos animales, el sustento vital de su viaje, apenas eran lo suficientemente fuertes para continuar. La vasta extensión del desierto se extendía ante ellos, casi 200 millas hasta el fuerte Yuma, y luego otro desierto implacable más allá del río Colorado, antes de llegar a la tierra prometida de California. Justo cuando la desesperación amenazaba con envolverlos, el Dr. LeCounte, un explorador experimentado que recientemente había recorrido la costa del Pacífico, llegó desde el fuerte Yuma. Traía noticias alentadoras. Había hecho el viaje sin encontrarse con nativos hostiles ni ataques recientes. Animado por esta nueva esperanza, el señor Oatman tomó la difícil decisión de continuar hacia el oeste. El 11 de marzo, con las pocas provisiones que pudieron reunir, la familia Oatman partió una vez más. Pasaron 7 días agotadores y sus escasas raciones disminuían con cada hora. La familia estaba al borde de la inanición. Justo cuando la esperanza parecía perdida, el Dr. LeCounte y un guía mexicano reaparecieron cerca de una gran curva en el río Gila. Al reconocer el estado desesperado de los Oatman, el Dr. LeCounte se ofreció como voluntario para adelantarse hasta el fuerte Yuma, a 90 millas de distancia, para pedir ayuda. Sin embargo, el destino tenía preparada otro cruel giro. Esa misma noche, el desastre alcanzó al Dr. LeCounte y a su guía. Un grupo de nativos americanos los atacó, robándoles los caballos y dejándolos varados sin provisiones. Sin otra opción más que continuar a pie o enfrentar una muerte segura por inanición, el guía avanzó valientemente hacia el fuerte Yuma para buscar ayuda. El Dr. LeCounte, varado a 30 millas del campamento de los Oatman, escribió desesperadamente un mensaje en un árbol, advirtiéndoles sobre los peligros de los ataques apaches. El destino del mensaje permanece envuelto en misterio. ¿Acaso los Oatman simplemente pasaron por alto la advertencia debido a su estado de debilidad? O, como algunos creen, el señor Oatman decidió ocultar el mensaje, temiendo que destrozara el ya frágil ánimo de su familia. Fuera cual fuera la verdad, su situación empeoró. Una tormenta violenta azotó durante la noche, empapando sus provisiones restantes, mojando su ropa y mantas, y asustando aún más a sus ya desnutridos animales. Esta prueba resultó ser el punto de quiebre para el señor Oatman, un hombre conocido por su optimismo inquebrantable. Vencido por la desesperación, lo vieron llorando dentro de su maltrecha carreta.
Al día siguiente su lucha continuó, pero el avance era dolorosamente lento. Sus animales exhaustos simplemente se negaron a seguir tirando del carro. En un intento desesperado por avanzar, descargaron el carro y con un esfuerzo colectivo avanzaron poco a poco hacia una pequeña zona plana junto a la orilla del río. Aquí se desplomaron, completamente agotados, con la motivación en su punto más bajo. Mientras cruzaban un cauce seco, conocido localmente como arroyo, y luchaban por abrirse paso entre densos matorrales de mezquite espinoso y arbustos de ocotillo, la familia Oatman llegó a la base de un acantilado rocoso y empinado. Parecía el obstáculo más difícil que habían enfrentado hasta ahora. No tuvieron otra opción más que desempacar la carreta de nuevo y pasar horas subiendo sus pertenencias y la carreta misma por la pendiente. Aunque hoy en día el camino sea mucho más fácil de recorrer, es difícil imaginar cómo lograron subir esa pendiente, especialmente sintiéndose débiles y desanimados. Sin importar cómo lo hicieron, llegaron a la cima, desplomándose de agotamiento al borde del acantilado para recuperar el aliento. El señor Oatman era la imagen de la preocupación. Su familia no pudo evitar notar sus constantes miradas hacia el polvoriento sendero del que acababan de venir. Parecía más desanimado que nunca. Mientras el sol implacable comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la tierra, se enfrentaron de inmediato a un nuevo desafío. Un desierto interminable se extendía ante ellos, mientras un laberinto de montañas se alzaba detrás y a los lados. Quedarse significaba quedarse sin comida, mientras que avanzar era como ir directo al peligro. La señora Oatman, conocida por su paciencia, esperanza y fortaleza, mantenía tranquilos a los niños e intentaba animar a su esposo. Pero el señor Oatman estaba abrumado por el temor. Seguía mirando hacia el camino hasta que una expresión de puro horror se apoderó de su rostro. De repente, un grupo de nativos Yavapai apareció a lo lejos, acercándose a ellos. Al percibir el miedo inusual de su padre, los niños se pusieron nerviosos. El señor Oatman, sin embargo, se obligó a mantenerse tranquilo y les aseguró que los nativos no les harían daño. Cuando el grupo se acercó, el señor Oatman los saludó cordialmente en español y les ofreció un lugar para sentarse. Ellos aceptaron y pidieron tabaco y pipas que él les ofreció de inmediato. Fumaron juntos por un rato, un gesto tradicional de paz. Luego, los Yavapai pidieron comida amablemente. El señor Oatman explicó sus escasos suministros y el largo viaje que les esperaba, dejando en claro que no podían compartir mucho. Aún así, les ofreció un poco de pan y se disculpó por no tener más. Los Yavapai retrocedieron y se agruparon, murmurando entre ellos. Parecía que estaban mirando hacia el camino, esperando a alguien. Entonces, sin previo aviso, lanzaron un grito escalofriante y se abalanzaron sobre la familia desprevenida, blandiendo sus garrotes en un ataque aterrador. Lorenzo, de 14 años, fue el primero en ser derribado. Un golpe en la cabeza lo hizo caer al suelo. Los atacantes rápidamente se volvieron contra el señor Oatman, quien luchó valientemente por un corto tiempo antes de ser dominado. La señora Oatman intentó desesperadamente proteger a su hijo más pequeño, y sus gritos de ayuda resonaron por todo el cañón. Pero unos cuantos golpes brutales silenciaron tanto a la madre como al niño. En un torbellino aterrador de violencia, todos excepto Lorenzo, Olive de 16 años y Mary Ann de 11 años yacían muertos o mortalmente heridos. Olive y Mary Ann fueron agarradas bruscamente por dos atacantes y arrastradas lejos. Lorenzo, aturdido por el golpe en la cabeza, yacía sangrando cerca del borde del acantilado. Más tarde relató que recuperó la conciencia ante un paisaje sonoro aterrador. Los gritos de los atacantes se mezclaban con los alaridos y los estertores de muerte de su familia. Cuando lo vieron moverse, los atacantes le revisaron los bolsillos antes de arrojarlo por el acantilado. Milagrosamente, a pesar de la caída de 6 metros sobre la ladera rocosa, Lorenzo sobrevivió sin heridas graves. Más tarde, Lorenzo describió haber escuchado sonidos extraños e inquietantes que con el tiempo se desvanecieron, siendo reemplazados por una hermosa melodía que lo llenó de una extraña sensación de paz. Cuando finalmente recuperó el sentido, se arrastró de regreso cuesta arriba. La escena que lo recibió parecía salida de una pesadilla. Los cuerpos de su familia yacían destrozados alrededor del carro roto. Aún peor que la escena espantosa era saber que sus hermanas habían sido hechas prisioneras.
Débil por la pérdida de sangre y abrumado por el dolor, Lorenzo se tambaleó hacia el río, consumido por la sed y temiendo lo peor. Finalmente llegó al río, bebió a grandes tragos y se desplomó en un sueño inquieto. Al despertar con una determinación renovada, Lorenzo decidió buscar ayuda en las aldeas Pimas, a 100 millas agotadoras de distancia. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de lucha. Débil y desorientado caminó, a veces se arrastró por el camino polvoriento. Encontró breves momentos de descanso donde quiera que pudiera encontrar refugio, temiendo constantemente ser recapturado. El hambre, la sed y una fiebre intensa empeoraron su condición. Finalmente, al borde de rendirse, se desplomó, listo para aceptar su destino. Pero entonces el aullido de los lobos lo despertó sobresaltado. Con gritos y piedras logró ahuyentarlos, solo para descubrir que lo seguían de nuevo mientras continuaba su travesía. Un destello de esperanza llegó alrededor del mediodía del segundo día. En un cañón oscuro, Lorenzo se topó con 2 indios Pimas a caballo. El miedo lo invadió cuando le apuntaron con sus arcos, pero reuniendo todas sus fuerzas, gritó en español, identificándose como estadounidense y suplicando piedad. Afortunadamente, su súplica tocó una fibra sensible. Bajando sus arcos, los Pimos mostraron compasión, ofreciéndole comida y agua. Le aconsejaron que esperara mientras ellos iban en busca de ayuda. Sin embargo, atormentado por el ataque, Lorenzo simplemente no pudo quitarse el miedo a la traición y se marchó poco después de que se fueran. Al salir del cañón, Lorenzo divisó 2 carretas cubiertas de blanco a lo lejos. Al reconocerlas como estadounidenses, sintió un gran alivio y se desplomó por el cansancio. En menos de 1 hora fue encontrado por un Wilder desconcertado que exclamó: «Lorenzo, Dios mío, ¿qué te pasó?». Los carromatos pertenecían a las familias Wilder y Kelly, que iban camino a Fuerte Yuma. Lorenzo pasó el día siguiente recuperándose entre los Pimos, recuperando suficiente fuerza para viajar con ellos a Fuerte Yuma. Después de un viaje de 8 a 10 días, Lorenzo finalmente llegó a un refugio seguro. Para las chicas, sin embargo, no había luz al final del horizonte de Arizona. Los atacantes Yavapai, después de su brutal asalto a la familia Oatman, tomaron todo lo de valor del carro y cruzaron rápidamente el río, llevándose a Olive y Marianne Oatman con ellos. Las 2 jóvenes, que acababan de presenciar los horribles asesinatos de sus seres queridos, ahora eran obligadas a emprender un viaje aterrador. Descalzas y sin protección contra el sol abrasador, fueron arrastradas a través de un paisaje cruel e implacable. Los guerreros Yavapai usaron amenazas y garrotes para mantener a las chicas en movimiento. Sus pies sangraban por el terreno áspero y su ropa estaba desgarrada por los arbustos espinosos. Marianne, la hermana más joven, luchaba contra el agotamiento, tropezando y quedándose atrás con frecuencia. Sin embargo, los Yavapai no mostraron piedad. En lugar de ayudarla, la golpearon y amenazaron con matarla si no seguía el paso. Sintiéndose completamente derrotada, Marianne llegó a un punto en el que deseaba la muerte como escape de su sufrimiento. Sorprendentemente, uno de los hombres Yavapai la levantó y la cargó en su espalda, mientras continuaban su largo viaje durante la noche, deteniéndose finalmente para un breve descanso después de muchas horas. Al día siguiente se encontraron con otro grupo de Yavapai. Uno de ellos tenía una venganza personal contra los colonos blancos, ya que había perdido a su hermano en un enfrentamiento anterior. Al ver a Olive y Marianne, este grupo se lanzó contra ellas con la intención de matarlas. Afortunadamente, los captores Yavapai intervinieron, ya que no estaban dispuestos a perder la mano de obra potencial que las niñas podían proporcionar. Después de 3 agotadores días de viaje, recorriendo una vasta distancia de más de 200 millas, llegaron a una aldea Yavapai. Su llegada fue recibida con gritos fuertes, canciones extrañas y bailes salvajes. Los Yavapai celebraron durante días, obligando a las chicas a presenciar rituales inquietantes y perturbadores que las llenaron de miedo y temor. Desesperadamente rezaron por la muerte como una forma de escapar de esta cruel situación. La tribu Yavapai, que contaba con alrededor de 300 personas, vivía en una pobreza extrema. Durante meses, Olive y Marianne fueron tratadas como esclavas, obligadas a trabajar desde el amanecer hasta el atardecer bajo condiciones duras. Apenas les daban suficiente comida para sobrevivir y a menudo se veían obligadas a buscar sobras para comer por su cuenta.
En secreto comían raíces e insectos mientras reunían provisiones para sus captores solo para mantenerse con vida. Mary Ann, con una constitución naturalmente débil, comenzó a sufrir mucho ante las penurias implacables. A pesar de su dolor y sufrimiento, mostró una fuerza notable y rara vez se quejaba. Cada vez que estaban solas, ella cantaba himnos con su hermana, aferrándose a la esperanza de que Dios algún día vería su sufrimiento y las liberaría. Para marzo de 1852, un grupo de mojaves, que a menudo comerciaban con la tribu que tenía cautivas a Olive y Mary Ann, llegó de visita. Durante la visita de intercambio, la hija del jefe mojave, Topeka, notó lo mal que estaban siendo tratadas Olive y Mary Ann. Ella quería llevarse a las niñas con su tribu, pero los Yavapai inicialmente dijeron que no. Topeka no se dio por vencida y siguió regresando con ofertas hasta que los Yavapai finalmente aceptaron. A cambio de las niñas, recibieron 2 caballos, algunas verduras, mantas y algunas cuentas. Los Mojave partieron con las hermanas cautivas en otro viaje brutal, una travesía de 200 millas a través de desiertos abrasadores y montañas escarpadas hasta su aldea cerca del río Colorado. Este viaje resultó ser aún más agotador que cualquier cosa que las niñas hubieran enfrentado hasta ahora. Al llegar a un lugar que ahora se llama Needles, California, una vez más no fueron recibidas con amabilidad, sino con bailes, gritos fuertes e incluso burlas. Allí, la familia del líder mojave, el jefe Espinole, les dio la bienvenida. A diferencia de los Yavapai, los mojave estaban mucho mejor y trataron a Olive y Mary Ann con amabilidad, a pesar de que la reunión inicial sugería lo contrario. La esposa del jefe, Aispinao, y su hija, Topeka, cuidaron especialmente de las niñas. Olive incluso habló con cariño de ellas más adelante en su vida. Ayespino incluso les dio a Olive y a Mary Ann sus propias parcelas de tierra para cultivar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la vida en la aldea mojave se volviera dura. Una mala cosecha dejó a la comunidad con muy poca comida y muchos enfrentaban la hambruna. Mary Ann, ya debilitada por el viaje anterior y la falta de una alimentación adecuada, se volvía cada día más delgada y débil. Una noche, mientras las hermanas se acurrucaban juntas, Mary Ann cantó un himno que su madre les había enseñado. Con una mirada cariñosa hacia Olive, susurró: «Te he causado muchos problemas, Olive. Estarás triste sin mí, pero al menos ya no tendrás que preocuparte tanto cuando me haya ido». Los mojaves los observaba en silencio, pero Mary Ann parecía no darse cuenta. Una sonrisa pacífica se dibujó en su rostro mientras exhalaba su último suspiro en los brazos de Olive. Olive se quedó completamente sola. Tradicionalmente, los mojave cremaban a sus muertos. Sin embargo, la esposa del jefe sintió compasión por Olive y convenció a su esposo de permitirle a Olive enterrar a Mary Ann según sus propias costumbres. Olive cavó una tumba en un pequeño terreno donde solían trabajar y compartían recuerdos de su hogar feliz antes de su terrible prueba. Allí, Mary Ann fue sepultada, dejando a Olive completamente sin amigos y sin ningún compañero. Después de que Mary Ann falleció, Olive poco a poco se adaptó a su nueva vida con los mojave. Aprendió sus costumbres e incluso adoptó un nombre mojave, Oa. Se sentía tan parte de la tribu que incluso se escondió cuando los topógrafos blancos llegaron a las tierras mojave. Los mojave eran más amables y llevaban una vida más cómoda que los Yavapai. Incluso mostraron su aceptación de Olive al tatuarle la barbilla y los brazos, una tradición de su pueblo. Se creía que estos tatuajes ayudaban a que sus antepasados los reconocieran y les permitieran entrar en la otra vida. Olive vivió en paz como mojave durante varios años hasta que algo sucedió que rompió su vida tranquila y pacífica. Mientras tanto, su hermano Lorenzo no había perdido la esperanza. Incansablemente intentó conseguir ayuda del ejército en el fuerte Yuma, pero no recibió ninguna asistencia. El único que parecía interesado en rescatar a las chicas era un ciudadano común llamado Henry Grinnell. Desde 1853 hasta que las chicas finalmente fueron liberadas, Grinnell se dedicó a encontrarlas. Curiosamente, al mismo tiempo, expediciones financiadas por un rico comerciante de Nueva York llamado Sr. Grinnell estaban buscando en el Ártico a un explorador perdido. Henry Grinnell, quien resultó ser el sobrino aventurero del comerciante, decidió enfocar sus esfuerzos en rescatar a Olive y Mary Ann en Arizona. A pesar de tener recursos limitados en comparación con las misiones bien financiadas de su tío en el Ártico, la dedicación de Henry Grinnell para salvar a las niñas era igual de importante.
Casi una década después de su captura, las cosas cambiaron para Olive. Un mensajero indígena Yuma llamado Francisco llegó a la aldea Mojave con un mensaje sorprendente desde el fuerte Yuma. Se había corrido la voz sobre una chica blanca viviendo con la tribu Mojave, y el comandante del fuerte la quería de regreso. Querían que Olive regresara o entender por qué eligió quedarse con los Mojave. Al principio, la gente Mojave se mostró reacia. Escondieron a Olive, temiendo lo que podría pasarle si regresaba a la comunidad blanca. Algunos incluso temían represalias de los blancos si no cooperaban. Francisco se fue por un tiempo, pero pronto regresó, esta vez con un tono más serio. Ofreció a la gente Mojave varias cosas a cambio del regreso de Olive, incluyendo mantas y un hermoso caballo blanco. También advirtió que los blancos podrían atacar si no dejaban ir a Olive. Después de una larga discusión, esta vez incluyendo a Olive en la toma de decisiones, la tribu Mojave aceptó los términos. Olive no estaría sola en el largo viaje de regreso a Fuerte Yuma. Topeka, la hija del jefe español, la acompañaría de regreso durante el viaje de 20 días. Antes de entrar al fuerte, la esposa de un oficial del ejército le dio a Olive ropa adecuada para ponerse, ya que se había acostumbrado a usar la vestimenta tradicional Mojave. Finalmente, al llegar al fuerte Yuma, Olive fue recibida por una gran multitud que la aclamaba. Su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. Afortunadamente, buenas noticias esperaban a Olive. Al llegar al fuerte, se enteró de que su hermano Lorenzo estaba vivo y buscándola a ella y a Marianne. Su emotivo reencuentro se convirtió en una gran noticia en el oeste. Después de su regreso, un ministro llamado Royal Stratton encontró a Olive y a Lorenzo Oatman. Juntos, escribieron un libro sobre su experiencia titulado Vida entre los indios. El libro se convirtió en un gran éxito, vendiendo miles de copias y haciéndoles ganar mucho dinero. Stratton incluso usó el dinero para pagar la educación universitaria de Olive y Lorenzo. Olive, Lorenzo y Stratton luego hicieron una gira nacional, contando su historia en conferencias por todo el país. Los tatuajes en la barbilla de Olive llamaron mucho la atención, convirtiéndola en una de las primeras mujeres blancas tatuadas famosas en Estados Unidos. Curiosamente, su ascenso a la fama ocurrió más o menos al mismo tiempo que comenzó el movimiento por los derechos de las mujeres, pero Olive nunca se consideró parte de él. Después del regreso de Olive, una amiga de la infancia reavivó su vínculo. Esta amiga afirmó que Olive se casó en secreto con un hombre Mojave y tuvo hijos durante su cautiverio. Olive siempre negó esto, pero su apodo Mojave, Esponza, generó preguntas ya que los expertos aún debaten su significado exacto. Algunas pruebas sugieren que Olive se integró completamente en la tribu Mojave. Recibió el apodo Mojave mencionado anteriormente, una señal de aceptación por parte de la comunidad. Sin embargo, historias contradictorias nublan el panorama. Olive afirmó después que tenía miedo de irse, posiblemente influenciada por el ministro que ayudó a escribir su historia de cautiverio, la cual probablemente se benefició de una narrativa dramática. Los historiadores debaten si Olive y Marianne fueron realmente cautivas. Ambas niñas recibieron tatuajes Mojave, una tradición reservada para los miembros de la tribu para ser reconocidos en la otra vida. Como los esclavos no eran tatuados, esto sugiere una historia diferente. Los antropólogos creen que los Mojave permitieron que las niñas se fueran, pero temían ser castigados si las ayudaban activamente a escapar. Las propias notas de Olive de la década de 1860 revelan el profundo anhelo de Marianne por sus padres fallecidos. Olive pudo haber sufrido el mismo destino que su hermana, pero la matriarca Mojave la salvó con una papilla especial. Más tarde, Olive habló con cariño de los Mojave en general, considerándolos más amables que sus primeros captores. Considerando todo esto, no es de extrañar que Olive pareciera asimilarse a la vida Mojave. Adoptó un nombre de clan y un apodo, e incluso se escondía de los visitantes blancos. Creyendo que su familia ya no existía, probablemente veía a los Mojave como su propia familia. En 1865, Olive conoció a John Fairchild, un ranchero adinerado que había perdido a su hermano en un ataque aproximadamente al mismo tiempo que ella fue capturada. Se casaron poco después y se mudaron a Texas, donde John se convirtió en un banquero exitoso. Vivieron una vida cómoda en una casa grande, y Olive incluso comenzó a hacer trabajo voluntario en un orfanato local. Para ocultar sus tatuajes, usaba un velo y generalmente mantenía un perfil bajo.
Olive y John nunca tuvieron hijos biológicos, pero adoptaron a una niña llamada Mamie. Curiosamente, John incluso intentó encontrar y destruir todas las copias del libro que Olive escribió con Stratton, quien tristemente desarrolló una enfermedad mental y falleció unos años después. Muchos años después, Olive tuvo un encuentro sorprendente. En la ciudad de Nueva York, se reunió con Iritaba, un líder mojave que conocía de su tiempo con la tribu. Recordaron los viejos tiempos de la vida mojave, un recordatorio de las complejas pruebas que Olive había vivido. Lamentablemente, su hermano Lorenzo falleció en 1901. Olive vivió casi 2 años más, pero su viaje terminó en 1903 cuando murió de un ataque al corazón a los 65 años. Hoy en día, su tumba se encuentra en el cementerio West Hill, ubicado en Sherman, Texas. La historia de Olive dejó una huella duradera. En 1915, un pueblo cerca de donde fue liberada de los Mojave, Oatman, Arizona, fue nombrado en su honor. Este pueblo, que alguna vez fue próspero durante la fiebre del oro, ahora es un destino turístico popular, atrayendo a visitantes interesados en el viejo oeste y en la increíble historia de Olive Oatman. La historia de Olive sigue siendo compleja. ¿Fue una prisionera que anhelaba la libertad o una mujer que abrazó una nueva cultura? La respuesta podría estar en algún punto intermedio, al igual que el resto de las historias que surgen del viejo oeste.